tenerlos a todos en esta onceava conferencia online de Acorbat. Agradecemos a Danilo todo su esfuerzo y entusiasmo en organizarlas. La presencia de todos ustedes es muy importante. Para comentar sobre lo que nos comenta Danilo del próximo evento de Acorbat, que se va a celebrar de nueva cuenta en la ciudad de Mérida, Yucatán, México, del 20 al 23 de abril del próximo año. Sí, tuvimos una participación muy interesante de mucha gente de todos los países en el evento anterior y esperemos que esta se repita en el próximo evento. El tema es muy interesante, ¿verdad? Es tecnología e innovación que transforman. Ese es el lema de la reunión de este congreso que, como mencionó Danilo, está organizado entre Corvana y Acorbat. Y pues esperamos la presencia de todos ustedes. Lamentablemente, Rafael Segura, que es el presidente del comité organizador de este evento por parte de Costa Rica, no pudo estar presente y él nos fue a dar algunos datos mayor a esto, pero podemos sí comentar que todo está en línea, que todo está funcionando muy bien y que también tenemos un tema respecto de los trabajos a presentar al Congreso. Se va a ampliar un poco el término que se cerró recientemente, se va a ampliar para que todos aquellos interesados en participar pues puedan enviar sus trabajos de investigación. Pues sin más me despido, mandándoles un abrazo muy caluroso a todos en sus lugares y adelante con la plática. Danilo, Sebastián, por favor. Sí. Bueno, para mí es un gusto, ¿verdad? Volver a estar comunicándonos con ustedes desde estas conferencias online que han sido tan importantes para nosotros. Y para mí es un honor en esta tarde presentar a nuestro conferenciante, el ingeniero Sebastián Zapata Henao. Sebastián es ingeniero agropecuario, magíster en ciencias agrarias con énfasis en fitopatología. Sebastián cuenta con 10 años de experiencia en el cultivo de musáceas. Actualmente es el gerente de innovación y desarrollo agrícola de la comercializadora internacional Univan en Colombia. Es miembro también del Comité Mundial de Resistencia a Fungicidas FRAC y del Comité Científico Internacional de Acorbat. Así que, ingeniero Zapata, bienvenido, y sabemos que cuando termine esta conferencia vamos a estar mucho más informados de lo que estamos ahora sobre el tema que nos ocupa en la noche de hoy. Bienvenido. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto estar esta tarde con ustedes. Muchas gracias, Mildred, Danilo, por la invitación. Realmente estos espacios dentro de Acorbat sabemos que son muy necesarios para continuar fortaleciendo pues todo el conocimiento técnico en este transcurso de tiempo mientras nos volvemos a encontrar ya próximamente pues en Mérida el próximo año. Un gusto estar con ustedes, veo acá muchas caras conocidas, muchos amigos, colegas, no solamente de acá de Urabá, sino de otros países. Y bueno, la tarde de hoy nos cita para hablar de un tema pues que es de vital importancia en la agroindustria del banano, que es todo lo que tiene que ver con el control del moco. Con Danilo discutimos mucho este nombre, lecciones aprendidas y retos para el control, y por ahí veíamos unos comentarios de que las lecciones ya están aprendidas, y es exactamente el mensaje que queremos dar. Finalmente, la conclusión van a ver que de pronto acá en esta charla no vamos a encontrar nada nuevo, porque sencillamente el control del moco es un tema que ya lo sabemos desde hace mucho tiempo, pero lastimosamente seguimos fallando en algunos puntos que nos llevan a seguir teniendo esta enfermedad en nuestras plantaciones. Disculpa, solo se ve, solo se escucha el audio.
¿Me confirman si están viendo la presentación? No, Buenas tardes, no solo se observa audio. nada. Se ve, no se ve. No, 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 no se puede ver, no se puede ver. Buenas tardes, no se ve, solamente se escucha. Al parecer es algo técnico porque a mí me salió un mensaje de que está restringida solo por algunos cuantos. Ahora se ve. Ahora Sí, sí se ahora sí ve. se ve. Ahora sí se ve. Que Ok, le den, perfecto. por fin que le den se ve. Bueno, entonces durante esta charla vamos a afrontar estos 5 puntos, unas generalidades, un manejo de la enfermedad, el estado actual. Les vamos a hablar puntualmente de nuestra experiencia en Urabá que hemos encontrado. Una gran pregunta que todos nos hacemos y es ¿por qué no erradicamos el moco? Y finalmente unos retos y oportunidades para mejorar este control. Entonces, avanzando en esta temática, vamos a entrar al tema de generalidades. Quiero arrancar por este punto y es cuáles son los retos que tiene el sector bananero. Puede que estos sean los nuestros a nivel de Colombia, pero con la experiencia que hemos venido observando de cada uno de nuestros colegas en los diferentes países, creemos que estos son los 6 puntos críticos que hoy tenemos que afrontar en nuestro cultivo. El primero es obviamente la productividad, todo el tema de costos de producción, de incremento en el tema de certificaciones, de nuevas exigencias nos llevan a que seamos cada vez más productivos para poder mitigar y afrontar todos estos retos. El segundo es el recambio generacional. Es un tema que no solamente vive el sector bananero, sino otros cultivos. Es la falta de mano de obra en nuestras labores, además de que banano es uno de los cultivos que más mano de obra utiliza dentro de su producción. Plagas y enfermedades, hoy básicamente vamos a estar hablando de una que es el moco, pero no nos podemos olvidar de los otros males que tenemos, de las otras plagas y enfermedades que nos acechan, el Fusarium raza 4, el Banana Bunchy Top, en el tema de plagas, colaspis, ceramidia, cochinillas, entre otros. Cambio climático, lo hemos visto y este ha sido un año para algunos países bueno, para otros países complejo, con todo lo que han vivido en temas de altas precipitaciones, de temas de vientos que han llevado a que haya caídas de plantas, entre otros. Restricciones en todo el tema de moléculas químicas, prohibiciones de muchos de los fungicidas que anteriormente utilizábamos, que nos llevan a generar nuevas estrategias de manejo para esas plagas y enfermedades y nuevos requerimientos. Entre unos de ellos están todo lo que tiene que ver con la huella hídrica y la huella de carbono. Entonces, centrándonos en este gran reto de plagas y enfermedades, el banano tiene una serie de enfermedades de importancia económica, todas bien conocidas. Obviamente están en primer escalafón los Fusarium, desde Fusarium raza 1, Fusarium raza 4 tropical, Sigatoka negra, que hoy sigue siendo la enfermedad que conlleva unos costos de control altísimos. Banana Bunchy Top, una serie amenaza que hoy no tenemos en América Latina, pero que nos pone en un reto fundamental de evitar que ingrese a nuestro continente, y el moco. Entonces, finalmente, todas estas enfermedades tienen un punto en común y es que banano tiene una vulnerabilidad genética muy alta. ¿Por qué? Porque todo el banano que nosotros estamos hoy produciendo para exportación es banano Cavendish. Simplemente tenemos una sola especie de banano, un clon, ¿sí? Y cuando llega una enfermedad, una plaga, pues es muy fácil su dispersión. Todas esas enfermedades también tienen un punto en común y es que, como es la teoría de la fitopatología, pues estas enfermedades se desarrollan en el centro de origen donde se desarrollan las plantas, en este caso el sureste de Asia. Sin embargo, hay una excepción a la regla, hay una excepción a esa coevolución y básicamente esa excepción es Ralstonia solanacearum. De todas estas enfermedades, Ralstonia es la única que no se desarrolló en el sureste de Asia y esto conlleva también a un tema importante y es que esta enfermedad se desarrolló básicamente en América con un grado también de importancia
con respecto a las heliconias, pero también con respecto a las solanáceas, que vamos a ver más adelante que es vital en el tema de hospederos. Entrando entonces a hablar de Ralstonia solanacearum, sabemos pues que esta es una bacteria que está dentro del filo de las proteobacterias, dentro de la familia Burkholzeriaceae. Y algo muy importante es que con Ralstonia solanacearum en banano, pues llevamos más de 100 años conllevando esta enfermedad en nuestras plantaciones. Quizás para muchos no es común tener esta información, pero realmente de Ralstonia solanacearum estamos hablando desde 1840 hasta 1895, perdón, cuando se dio el primer reporte, que fue en Trinidad y Tobago. Muchos creemos que este nombre de moco no sabemos de dónde proviene, pero ese nombre proviene básicamente de este primer reporte que se dio en Trinidad y Tobago, que se dio en el subgrupo de los Blue Go, ¿sí? Esta musa ABB, conocida en Trinidad y Tobago como moco, es una musa que pertenece a este mismo grupo de lo que nosotros conocemos en diferentes países como banano cuadrado, banano chato, banano cachaco, topocho, entre otros. Puntualmente, acá vemos pues las incursiones en cada uno de los países de América. Hablando de Colombia, llegó en 1954 a la zona centro del país, a esta zona donde nosotros históricamente hemos producido banano para la producción nacional, Gros Michel, plátano en asociación con café. Posteriormente, en 1962, esta bacteria fue detectada en la zona norte del país, en el departamento del Magdalena, y finalmente en 1968 se encontró en la zona bananera de Urabá, Antioquia. Hoy, cuando hablamos de Ralstonia solanacearum, ya estamos hablando de un complejo, lo vamos a ver más adelante, pero este mapa nos indica que prácticamente en todas las regiones productoras de banano del mundo, Ralstonia solanacearum hace presencia. Solamente en Brasil hay unas zonas que están todavía libres de la enfermedad, pero esto habla pues mucho, además de todo el tema de virulencia, también de cómo se ha movido este patógeno en los diferentes países. Ralstonia solanacearum, como les mencioné, taxonómicamente vamos a ver que ha pasado por múltiples diferencias, por múltiples categorizaciones, pero hoy es considerado un complejo, ¿sí? Desde más o menos el 2005, el 2006, que Figan y Prior empezaron a hablar de este complejo, empezamos a dilucidar un poco más sobre la categorización de Ralstonia. Ralstonia solanacearum se divide en 4 filotipos. Esos filotipos hoy tienen una categorización dependiendo del origen de estas bacterias. Tenemos un filotipo 1 que tiene un origen en Asia. Tenemos un filotipo 2 que tiene un origen en América y es acá donde nos vamos a concentrar porque el moco bacteriano del banano pertenece al filotipo 2. Hay un filotipo 3 que tiene un origen en África y un filotipo 4 que tiene un origen en Indonesia. Al ser un complejo, ya esta Ralstonia solanacearum hoy se divide en 3 especies, ¿sí? Que las podemos ver en este gráfico y están muy orientadas también al filotipo. Entonces, de nuevo, Ralstonia solanacearum, filotipo 2, que tiene presencia en América, es como el grupo en el cual nos vamos a concentrar hoy para banano. En 1896, cuando empezaron esos primeros reportes en banano, esta bacteria se describió como Bacillus solanacearum. Y miren que a través del tiempo se ha dado una recategorización, ha pasado incluso por cambios en su género. En 1914 se hablaba de pseudomonas, en el 23 de fitomonas, y así en adelante. Hay unos hitos importantes, por ejemplo, en 1962 ingresó el concepto de razas, que al igual que en los hongos como Confusarium, estamos hablando de categorías
que nos indican dentro de una misma familia de plantas a qué especies o a qué variedades afecta. En el 64 se empezó a hablar del concepto de biobares. Este es un concepto el cual para esa época era muy utilizado porque la identificación se hacía con pruebas dependiendo de cómo este tipo de bacterias empezaban a degradar algunas fuentes de carbono. Entonces hoy se habla de 4 biobares que hacen parte de Ralstonia solanacearum. Y a partir de allí, pues en el 1995 también es un punto importante porque se especifica que esta bacteria pertenece o ya se clasifica dentro del género Ralstonia. En el 2002 se hizo la primera secuencia de un genoma completo de una Ralstonia solanacearum aislada de tomate, que fue el punto de partida para todos estos cambios ya más actuales. En el 2005 empezó la clasificación por filotipos y de ahí en adelante pues tenemos unas nuevas categorizaciones y seguramente van a venir muchas más porque la variabilidad genética que tiene Ralstonia es demasiado amplia. Hoy entonces hablamos del filotipo, nuevamente vamos a recordar esto, del filotipo 2, de la raza 2, porque dentro de este filotipo hay 3 razas, hay una raza que tiene un rango de hospederos centrado en solanáceas, la raza 2 está centrado en musáceas y la raza 3 está centrado básicamente en los cultivos de papa y tomate y una distribución geográfica asociada al filotipo 2 que es de América. Hay diferentes biobares, hablamos mucho del biobar 1 dentro de este grupo de Ralstonia solanacearum que pueden atacar banano y además tenemos 3 secuevares, que estos secuevares básicamente lo que nos hablan es de una conservación en ciertos genes. Para este caso, uno de los genes que más se utiliza es el gen de la endoglucanasa, que ha permitido también categorizar estas Ralstonias en el secuevar 3, 4 y 6 que se encuentran en el filotipo 2A y 2B, que son en los que tenemos afectaciones tanto en banano como en plátano o en musáceas en general. Aquí es un punto muy importante y es que, por ejemplo, en el año 2020, la doctora María Ramírez, el doctor Camilo Ramírez, nos presentaron unos datos muy importantes para nosotros como país y es la distribución de las Ralstonias en Colombia. Ellos hicieron un estudio tanto en la zona de Urabá, en la zona de Magdalena y en zonas productoras de plátano al interior del país y en los llanos orientales. ¿Y qué encontraron? Que básicamente las poblaciones que nosotros tenemos, vamos a hablar primero de las 2 zonas de banano de exportación, Urabá y Magdalena, son muy diferentes en cuanto a secuevares. Miren que mientras en Magdalena una gran cantidad de las Ralstonias que ellos aislaron pertenecen al secuevar 6, en Urabá tenemos una mayor cantidad de Ralstonias que pertenecen al secuevar 4. Y ya en el tema de plátano, en los aislamientos que hicieron, básicamente todos los aislamientos, tanto en el eje cafetero como en los llanos orientales, pertenecen al secuevar 4. Entonces, esto es un tema de vital importancia en cada uno de nuestros países, empezar a conocer cómo es la variabilidad genética que tenemos de Ralstonia en cada una de nuestras zonas de producción y en los cultivos de musáceas. Esto a ellos también a qué los llevó a hacer diferentes pruebas y mirar la patogenicidad de estas cepas de Ralstonia. Entonces, hay unas cepas que atacan tanto banano plátano, las que fueron aisladas de banano de plátano tienen la capacidad de infectar ambos cultivos. Y algo que fue muy llamativo es que incluso hay una cepa de plátano que puede también infectar tomate. Entonces esto se ha encontrado también en otros patosistemas y es un punto importante del por qué se está reevaluando el concepto de razas, porque no es una regla que solamente una raza pueda afectar un solo tipo o una sola especie de plantas. Algo también bien importante acá es que miremos, por ejemplo, aquí tenemos diferentes cepas que ellos evaluaron en el país y miren el progreso de la enfermedad tanto en banano como en plátano. Entonces,
esa gran variabilidad de ralsonias que hoy tenemos es un punto clave cuando vemos este progreso de la enfermedad, porque hay unas cepas que son muy agresivas y hay unas cepas que son menos agresivas. Y muchas veces los productores, lo vamos a ver en la parte de manejo, tienden a confundir que alguna ralsonia pueda tener una agresividad mucho más baja, un desarrollo de síntomas mucho más lento, confundirlo con otro tipo de enfermedades, como es el caso de Diqueya, y obviamente este factor conlleva que tengamos una dispersión mucho más alta de la enfermedad en la finca, puesto que no se están llevando a cabo los debidos protocolos de manejo. El ciclo de la enfermedad es un ciclo muy sencillo. Acá tomo esta imagen del doctor Freddy McDama de Ecuador, que viene trabajando mucho con Ralstonia. Entonces, básicamente, Ralstonia puede entrar por diferentes vías de acceso, por heridas generadas por herramientas, por heridas naturales que tienen las plantas en las raíces, por suelo infectado que llevemos en las botas o en herramientas, por algunos insectos que también pueden llevar la bacteria, por rizomas cuando no tenemos una siembra de plantas in vitro, sino que llevamos cormos o cualquier otro tipo de semillas vegetativas a la plantación. Una vez Ralstonia ingresa a la planta, inmediatamente lo que ocurre es una afectación de todos los haces vasculares de la planta. Por ello, lo primero que vamos a observar es un amarillamiento en las hojas más jóvenes, generalmente, aunque no es una regla, debido a ese taponamiento de los haces vasculares, del xilema principalmente, que bloquea toda la subida de agua y nutrientes a la planta. Diferentes síntomas empiezan a ver, además del amarillamiento de las hojas. Si la planta ya tiene racimos, vemos que esos frutos empiezan a sufrir una maduración prematura, una desintegración, por lo cual esta enfermedad también se le conoce como maduraviche, y posteriormente pues la planta muere completamente, todos los tejidos se degradan, la bacteria retorna al suelo y continúa su ciclo de dispersión. ¿Por qué es tan fácil la diseminación de Ralstonia en una plantación de banano? Pues porque básicamente esta bacteria tiene un arsenal, unos factores de virulencia que le permiten movilizarse y además tener pues todo un avance dentro de la planta de una forma muy sencilla. Primero, tienen motilidad, o sea, todas las células de Ralstonia tienen una particularidad, es que son móviles. Además, producen exopolisacáridos. Dentro de este grupo, en fitopatología, conocemos este arsenal o estos factores de virulencia como polisacáridos extracelulares tipo 1. Esos polisacáridos lo que hacen es formar una biopelícula, proteger las células de Ralstonia, permitirles la adhesión a los tejidos, en este caso al xilema, y proteger las células de Ralstonia de cualquier tipo de acción que genere la planta en pro de inhibir el avance de la enfermedad. Puede producir enzimas. Estas enzimas lo que se encargan es de degradar la pared celular de la planta. Puede producir proteínas efectoras que ayudan a que haya una mayor invasión, una mayor colonización. Obviamente, al ser proteínas efectoras, bloquean todo el sistema inmune de la planta. Y un tema también bien importante es que Ralstonia tiene la capacidad de hacer transferencia horizontal de genes. Y este tema lo toco acá y es bien importante porque es un tema muy crítico, por ejemplo, con otras bacterias en salud humana, debido a que bajo esta metodología se generan principalmente todos los factores de resistencia de diferentes bactericidas. Eso es un zoom, propiamente no es en banano, pero es básicamente lo mismo que ocurre en nuestro cultivo.
de cómo vemos acá un xilema completamente funcional, ¿sí? Cuando llega Ralstonia, ocurre la invasión a todo este conducto cilemático. Acá lo que podemos ver son los exopolisacáridos que conllevan a esa adhesión en el xilema. Rápidamente la planta lo que hace es producir tilosas, que básicamente es una extensión de la pared celular, intentando bloquear la subida de Ralstonia. Lastimosamente estas tilosas lo que hacen también es bloquear esa subida de agua y nutrientes y por ende allí se intensifica el tema del amarillamiento y la muerte de la planta. Y como lo vemos, la bacteria tiene la capacidad también de generar enzimas, por lo cual hay una ruptura de este tejido de las tilosas y obviamente la bacteria avanza en todo su conducto y en su adhesión a la planta. Hay un daño de la pared extracelular y allí pues se genera también un daño de este tejido. Entonces, entendiendo muy bien todas estas generalidades, toda esta parte teórica, estos son los síntomas. Generalmente no es una regla. La primera hoja afectada que vemos son las hojas más jóvenes. Es un amarillamiento, de nuevo, que generalmente empieza desde el borde de la hoja y se extiende hasta la nervadura. Posteriormente vamos a ver todas las hojas completamente amarillas. Se ven síntomas en estados iniciales. Los hijos en estados iniciales pueden mostrar síntomas, incluso pueden morir rápidamente a causa de esta enfermedad. Hablábamos de por qué se le conoce como maduraviche y es porque se genera una maduración rápida y prematura en plantas infectadas que ya tienen fruto. Vemos acá al interior también esos frutos como se ven completamente afectados en el raquis, ¿sí? O en el vástago del racimo también vemos cómo esos haces cilemáticos están totalmente obstruidos. Un síntoma muy típico que no necesariamente siempre se debe dar es que si yo corto estos higos provenientes de plantas enfermas, voy a ver como una moneda, ¿sí? Que básicamente es la afectación de ese tejido del higo. Y al interior del pseudotallo lo que vemos es que principalmente la enfermedad empieza desde el punto central del pseudotallo y avanza hacia la parte externa. Pero esto tampoco es una regla porque depende de cuál fue el punto de infección o cuál fue la vía de infección de la planta. Entonces, estos son síntomas muy típicos, pero no necesariamente son una regla. Vemos al interior de las hojas y empezamos a cortar estas hojas. Vemos que también esos haces cilemáticos que encontramos allí están totalmente obstruidos y hacemos los cortes. Estos son los tipos de cortes del pseudotallo que hacemos para el diagnóstico. Acá también vemos esos síntomas. Y en el cormo, pues obviamente la conexión con las raíces también se ve una obstrucción. Incluso si uno cortara al interior de las raíces, ve esta misma coloración, esta misma obstrucción. De nuevo, más fotos de frutos. No solamente se da una maduración inicial, sino que también puede haber una deformación de frutos, una rajadura de los frutos. Me gusta mucho este ejercicio de los síntomas y siempre es uno de los puntos importantes que damos en nuestras capacitaciones a productores, técnicos y colaboradores de finca. Y es que empecemos a comparar con otras enfermedades. Entonces acá vemos síntomas típicos de Fusarium raza 4 y raza 1, que son exactamente iguales. Vemos que generalmente, de nuevo, no es una regla, el amarillamiento en Fusarium empieza en las hojas más viejas. Esas hojas, de nuevo, también el amarillamiento empieza desde el borde de la hoja y se desplaza hacia la nervadura central. Hay un síntoma que es el enruanamiento, o sea, el doblamiento de esas hojas y la rajadura del pseudotallo. Con la bacteriosis causada por lo que anteriormente conocíamos como Erwinia, hoy reclasificada en Dickeya,
También debemos comparar los síntomas y es que este amarillamiento ya no es uniforme. Este amarillamiento generalmente es en unas zonas como en unas motas, ¿sí? No es tan uniforme como en las dos enfermedades anteriores. Generalmente empiezan las hojas más viejas, pero miren que también pueden haber enruanamientos de hojas, doblamientos de hojas, ¿sí? Y finalmente, toda esta comparación, ¿por qué? Porque acá les presento tres plantas que tienen unos síntomas confusos, a lo que generalmente uno vería como una regla. Miremos, por ejemplo, esta planta inicial, el amarillamiento empezó en las hojas más viejas, hay enruanamiento. Entonces cualquiera pudiera creer que estos síntomas están más asociados a Fusarium, ¿cierto? Acá vemos un amarillamiento en las hojas más viejas, ya hay también enruanamiento, ¿cierto? Acá vemos como unos parches, entonces pudiera creerse que es más una bacteriosis, pero resulta que estas tres plantas fueron tres plantas que encontramos con la combinación de síntomas de moco y bacteriosis al mismo tiempo. O sea, los dos patógenos estaban en estas plantas y otro tema, el cual venimos corrigiendo a nuestros productores, a técnicos y colaboradores, es que muchos también se dejan llevar de cuando hacen un corte de las plantas y encuentran un olor fétido, inmediatamente lo vinculan con todo un tema de bacteriosis y resulta que dos enfermedades pueden estar dentro de una misma planta al mismo tiempo. Estos son dos imágenes tomadas por el ICA en Colombia y vemos esa particularidad, lo que hoy entendemos como infecciones mixtas. Entonces, miren, una misma planta, en una sección vemos la infección por Fusarium y del otro lado, infección por moco. Otro caso, infecciones con Fusarium e infección con Dicheia al mismo tiempo. Entonces esto nos lleva a un tema alarmante, a un tema de diagnóstico y es todos los diagnósticos que se hagan en pro de encontrar una planta sospechosa, siempre debemos categorizarlas como sospechosas, deben ser confirmados por un laboratorio, ojalá que realice pruebas de PCR para descartar la presencia incluso de otro patógeno, porque miren cómo estas infecciones mixtas pueden causar que un productor haga un control orientado a una u otra enfermedad y que obviamente haya una diseminación mucho más alta debido a esa falla en la detección. Estas infecciones mixtas se vienen estudiando en otros cultivos. Este es el caso, por ejemplo, donde se referencia que algunos lipopéptidos que produce Ralstonia solanacearum inducen a que haya una producción de clamidiosporas de ciertos hongos, como por ejemplo Fusarium, en otro cultivo, esto es en tomate, y que esas clamidiosporas alberguen a Ralstonia. Entonces miren que no es un punto lejano de lo que nosotros tenemos, más cuando tenemos pruebas de haber encontrado plantas con Fusarium raza 4 tropical y moco al mismo tiempo en Colombia. Ya hablamos de la diseminación, pero digamos haciéndole un foco más importante a esas vías, las principales vías bajo nuestros criterios son todo el tema de herramientas, el movimiento de material vegetal, tejidos contaminados que van en las fuentes hídricas o que regresan al campo, todo lo que tiene que ver con maquinaria, animales, el suelo adherido a esa maquinaria, a las botas de los trabajadores y obviamente también un tema de insectos. Recientemente, una muy buena publicación también que hizo el doctor Mauricio Guzmán junto a otros colegas en Costa Rica, han encontrado que hay ciertos insectos también que están asociados a ese movimiento y diseminación de Ralstonia, incluso algunos mamíferos también que pueden estar relacionados con esta transmisión de diseminación, perdón, de Ralstonia. Picudo negro, a pesar de que para nosotros en Urabá no es un problema, tuvimos una época
muy compleja entre el 2021 y 2022 en ciertas fincas de la región, y allí tuvimos la oportunidad también de ver cómo este picudo negro puede causar heridas dentro del cormo de la planta, y obviamente esta planta afectada por el picudo, primero, es más susceptible, y segundo, genera unas vías de acceso para que Ralstonia y otros patógenos, como por ejemplo Dicheia, también ingresen de una forma más fácil a este tipo de plantas. Y por último, que es un caso que vive en muchos países, nosotros lo vivimos generalmente en una o dos ocasiones al año, todo el tema de inundaciones, pues también son un factor importante en esa diseminación de Ralstonia. Miren cómo algunas zonas que nosotros tuvimos con focos muy bien tratados, con muy buenas cuarentenas, lastimosamente cuando se dan este tipo de inundaciones, pues es muy poco lo que podemos hacer en torno a prevenir la diseminación, más que volver a iniciar las cuarentenas y reforzar todo el plan que vamos a ver más adelante. Esas inundaciones las hemos estudiado muy bien. Esto es un caso, por ejemplo, de una finca. A partir de ella tenemos acá diferentes focos que están resaltados en rojo, y aguas abajo tenemos aproximadamente 10 fincas más. Y miren cómo después de un evento de inundación en el 2021, esas 10 fincas pasaron de tener 147 focos, 5,1 hectáreas erradicadas, a tener en el 2022 181 focos y casi 9 hectáreas erradicadas. Entonces esto obviamente conlleva a unos planes, a unas adecuaciones mucho más estructurales en torno a prevenir esas inundaciones, que en la mayoría de los casos son adecuaciones que tienen un costo demasiado alto, y por ende esto siempre será un factor de riesgo de diseminación de esta bacteria. Y por último, que lo mencionamos al inicio, Ralstonia también tiene una gran capacidad de tener múltiples hospederos. En banano se habla de que, en general, perdón, se habla de que hay más de 200 especies categorizadas en 54 familias que son hospederas de Ralstonia. Acá hay una lista de algunas de esas especies, pero lo más importante es que muchos de estos hospederos también son coberturas vegetales o arbences que tenemos en nuestra plantación, que han sido categorizadas en Colombia, que se encontraron en un trabajo de la doctora Mónica Obregón en el 2008, y que obviamente en base a este trabajo, pues se generan una serie de recomendaciones para el manejo, que es la erradicación total de todos los hospederos, de todas las plantas, coberturas y arbences que tengamos en el foco. Entrando en el manejo de la enfermedad, entonces encontramos que este manejo está orientado en diferentes puntos. Primero, y lo más importante, es la exclusión y el monitoreo. Lo más importante en cualquier enfermedad es obviamente no tenerla. Bajo este modelo de exclusión y monitoreo, para Colombia tenemos una regulación vigente, una regulación que se basó en todas las experiencias que el gremio bananero Ugura en Colombia desarrolló durante los años de 1990 al 2000, y esa resolución hoy, bajo nuestro país, es la resolución 92770 del 2021, la cual cobija dos versiones anteriores que han sido actualizadas. Diferentes países, conozco de Ecuador, de Costa Rica, que también tienen estas regulaciones vigentes y que están a cargo de los ministerios de Agricultura. ¿De qué habla esta resolución? Básicamente, un punto importante es el monitoreo, la vigilancia fitosanitaria. Para nosotros en Colombia debemos hacer al menos 4 vigilancias fitosanitarias, una de forma trimestral, dividiendo la finca en 4 sectores, haciendo recorridos en W. En Augura se desarrolló esta estrategia desde 1990 para el control del moco, que fue adaptada también para el control y la vigilancia de Fusarium raza 4 tropical en el 2019, y es ojalá
caminar todos los lotes, todos los botalones en búsqueda de este tipo de plantas que, vuelvo y repito, deben ser categorizadas como plantas sospechosas. Hay un tema de infraestructura, entonces todas nuestras fincas hoy debemos de tener un área sucia, un área donde se dejan todos los vehículos que no deben de ingresar a la plantación, un área de control y desinfección de calzado, un área de cambio de ese calzado de casa por botas propias de la finca que nunca salen de la plantación. En esa área de seguridad ya yo entro a un área limpia, que es todo el área de la empacadora, de la infraestructura, de las bodegas y finalmente un área de producción donde también debo tener todo un tema de lavado y desinfección de calzado antes de regresar a esta área de retornar al calzado de casa. Toma de muestras y diagnóstico. Este es un punto en el que Colombia ha avanzado mucho gracias a la alerta y a la protección y vigilancia con respecto a Fusarium raza 4 tropical. En el marco de convenios que ha realizado tanto ICA como Ugura, se han diagnosticado más de 3.800 plantas solamente en Urabá antioqueño, en el Urabá antioqueño que hoy tiene 33.000 hectáreas. Y aquí un punto importante es que esa evaluación y ese muestreo hoy lo hacen personas altamente calificadas, muchas de ellas personal ICA, y es una evaluación que debe hacerse en los 360 grados de la planta. ¿Por qué? Porque como vimos anteriormente, si una misma planta tiene una infección mixta, yo debo tener la precaución de tomar tejidos de diferentes puntos del pseudotallo, porque si solo me quedo en una solo lado o en una sola cara de la planta y tomo un tejido más afectado por cierta enfermedad, pues obviamente el diagnóstico va a estar orientado a ese patógeno y no a la integralidad de lo que pueda tener esta planta. Esa toma de muestras y el diagnóstico, hoy tenemos diferentes metodologías a partir de tejidos infectados, generalmente del pseudotallo, pero se pueden tomar también tejidos de cormo, de hoja, de fruto, pero lo más importante o lo más recomendado hoy es tomar estos haces vasculares del pseudotallo. A partir de ahí, ojalá todos los países tengan una PCR, ¿sí?, específica, que se puede hacer tanto a partir de tejido como a partir de colonias, ¿sí? Se tienen hoy herramientas muy importantes también como son las inmunostrips, que ya son, digamos, lo que unas metodologías que nos permiten identificar todas las razas y todos los biobares de Ralstonia directamente en campo. Siempre mi recomendación es, sobre todo cuando hay una planta, digamos, lo sospechoso y que es el primer reporte en la finca, obviamente orientarlo más hacia un diagnóstico por PCR. Y hay también algunos aislamientos, algunos medios de cultivo que son específicos para Ralstonia, pero obviamente acá tenemos una menor especificidad. Entonces, herramientas para el diagnóstico, pues tenemos muchas y lo más recomendado, a pesar de que es más costoso, pues siempre sería hacer una PCR que es mucho más precisa. Cuando detectemos esa planta infectada, la recomendación es siempre a partir de esta planta infectada trazar un radio de 5 metros, que será el radio de erradicación inicial, y otro radio de 5 metros, o sea, 10 metros a partir de la planta infectada, que será un área de seguridad. Una vez tras esos dos radios, yo debo iniciar una observación desde el exterior, o sea, desde el área de seguridad hacia el interior de la planta infectada en búsqueda de síntomas o de posibles nuevas plantas afectadas. Si encuentro otra planta afectada dentro de estos dos radios, entonces debo repetir el mismo ejercicio, ¿sí? Y a partir de estos dos radios, pues hacer los dos sitios de erradicación. Y este es uno de los grandes problemas que hoy tenemos, de que no estamos respetando estos radios de erradicación. En cada uno de esos puntos se debe colocar, se debe hacer un encerramiento físico, ¿sí? Y adicional,
se deben de colocar pediluvios tanto en el área radicada como en el área de seguridad, porque estas van a ser áreas en las cuales ojalá no se ingrese gente, ojalá el personal sea mínimo, ojalá sea una sola persona la que realice las labores en esta área de seguridad para evitar la diseminación a otros sitios. Todo este manejo viene del mismo estudio de la doctora Mónica Obregón en el 2008, donde se encontró cómo se dispersa el tejido, digámoslo, en cuanto a metros a partir de una planta infectada. Entonces vemos acá que a partir de los 5 metros, digámoslo así, que no hay un riesgo de tener más plantas infectadas. Si la contaminación es por el suelo, obviamente si hay un riesgo de la afectación por las herramientas que se utilizan, y el tiempo de erradicación y de cuarentena que debo dejar esta área erradicada es de 6 meses, de nuevo, porque a partir de este estudio se encontró en muchos casos que el patógeno lograba sobrevivir más o menos entre 5 a 6 meses, y a partir de este periodo pues no hay una supervivencia de la bacteria. Esta erradicación y las áreas de manejo entonces empieza con una inyección de un herbicida. Generalmente lo que utilizamos es glifosato al 20%. Las dosis deben cambiar dependiendo el vigor de la plantación. Generalmente se aplican entre 50 a 100 centímetros cúbicos de esta solución al 20% de glifosato. Se debe hacer una inyección en forma de espiral a partir del área más alta, ojalá más de 1 metro, empezar a hacer esas inyecciones de glifosato. Si tengo plantas con racimo, debo hacer la cosecha, bajar todo ese material vegetal y taponar este sitio para que el látex que se desprenda, que seguramente puede tener inóculo, no caiga al suelo y nos ayude a esa diseminación de la enfermedad. Debo agrupar toda la fruta que coseche de esa área radicada, hacerle una aplicación de insecticida si tienen alguna herramienta para aplicar, si tienen algún producto que se pueda aplicar para prevenir la diseminación de insectos. Si no, lo más recomendable también es tapar esa fruta con hojas y continuar con todo el tema de erradicación y de aplicación del herbicida, hasta finalmente tener un área completamente erradicada, la cual debo mantener todo el tiempo sin ningún tipo de arbences, sin ningún tipo de cobertura durante 6 meses para tener ese periodo de cuarentena. Las áreas deben estar debidamente delimitadas, debidamente separadas, con su pediluvio al ingreso en el área de erradicación, pediluvio al ingreso en el área de seguridad, y todos los focos debidamente marcados con la información de cuándo inició la cuarentena y cada cuánto se están haciendo las aplicaciones de herbicida para mantener el foco. Es muy importante el tema de los desinfectantes. Una de las grandes recomendaciones es que cada país debe evaluar sus productos locales. Esta fue una tarea que nosotros desarrollamos en el 2019 gracias al apoyo de Cenibanano y de Agrosavia. Allí encontramos pues que los amonios cuaternarios, cuáles amonios cuaternarios tenían una mayor efectividad para Fusarium, pero también se orientó la investigación en moco. Y un punto acá importante es que estos amonios cuaternarios son eficientes a más de 1200 partes por millón. Si se aplican a una mayor concentración, mucho mejor. ¿Por qué? Porque el suelo inactiva completamente el amonio cuaternario, la materia orgánica. Entonces, obviamente, acá hay una recomendación también bien importante, y es que se debe estar monitoreando el nivel de estos amonios cuaternarios y se debe estar haciendo un recambio. Otro producto que utilizamos mucho en la desinfección de herramientas para moco es el yodo. De nuevo, hay que evaluar qué tipo de yodo se tienen. Por ejemplo, acá esto es un ensayo que hizo Cenibanano, donde demostró 2 productos que son eficientes, pero un producto número 3 que no tenía ningún grado
eficiencia con respecto a Ralston. Se debe procurar varias cosas. Primero, hacer el menor número de heridas en el resto de la plantación. Cuando yo tengo una finca con moco, debo prevenir hacer heridas para evitar esa diseminación de la enfermedad. Entonces, uno de los puntos importantes es, por ejemplo, el amarre. El amarre debe cambiar a otra metodología. Nosotros acá le llamamos como un amarre en 8, evitando heridas en la planta. Se debe hacer una desinfección, ojalá planta a planta, en toda la finca, ¿sí? Una desinfección de todas las herramientas que se utilicen en el proceso. Muchos productores han incluido, por ejemplo, algún colorante para verificar que los trabajadores en campo sí estén haciendo esa desinfección planta a planta. Miren acá el ejemplo de cómo queda teñida algunos tejidos de la plantación con ese colorante, y es un buen indicador para hacer monitoreo en campo de si el trabajador sí está haciendo esa desinfección. Hay unos implementos como por ejemplo el palín que tocan suelo, que son mucho más complejos de desinfectar, pero acá también se debe hacer el trabajo. Lo que hablamos del recambio de los pediluvios, estar monitoreando muy bien la concentración y hacer ese recambio cuando se requiera, cuando tengamos menos de 1.200 partes por millón. Herramientas exclusivas de la finca, no pueden estar compartiéndose herramientas de una finca a otra cuando se tiene este riesgo de moco. Herramientas exclusivas para los focos, ojalá esas herramientas que se utilicen en las áreas de seguridad simplemente se tengan para esas áreas de seguridad y no salgan, o si deben de salir, pues hacer una desinfección mucho más exhaustiva. No causar heridas ni repicar plantas dentro del foco en ningún momento del control de la enfermedad. Si se hacen cortes de plantas dentro de ese proceso de erradicación, hay un riesgo muy alto de que algún tejido salga a un punto donde no esté la enfermedad. Y en algunas labores, como por ejemplo el desdede, ¿sí? Se debe evitar o desinfectar muy bien para evitar esa contaminación entre plantas, el desmane, hacer una buena desinfección, el desguace y el desmache, ampliar ciclos, porque vuelve y juega. Lo que yo tengo que prevenir es el tipo de heridas que estoy causando en la plantación, y esto también, de nuevo, muy orientado sobre todo a las áreas de seguridad, donde solamente un trabajador debería ser el que esté realizando todas las labores. Y por último, dentro de este paquete, que es un tema que desde Univan venimos trabajando con nuestros productores, es hacer todo un tema de capacitación y comunicación del riesgo. Este es un programa que con la ingeniera Vanessa y su equipo se viene trabajando de una forma muy integral, desde un diagnóstico y un seguimiento de la enfermedad en cada una de nuestras fincas, desde capacitar trabajadores, administradores, técnicos, no solamente en temas teóricos, sino también en toda la parte práctica del protocolo de erradicación, y hacer un monitoreo constante y una medición de cómo vienen avanzando los protocolos de seguridad en las fincas. Pasando ya a un tercer punto, vamos a ver entonces cuál es el estado actual de esta enfermedad en la región de Urabá. Y aquí me gustaría arrancar por casos de éxito. Esto es un tema que siempre referenciamos mucho, y fue unas brigadas de seguridad que tuvo Augura en el año de 1990, 1994. Miren cómo en 1990 el 70% de las fincas de Urabá tenían presencia de la enfermedad. Inmediatamente, de forma gremial, se conformaron unas brigadas que estaban conformadas por un coordinador y 5 operarios, y lo que hacían estas brigadas es hacer todo el protocolo que acabamos de ver: encontrar plantas sospechosas, realizar todo el proceso de erradicación, mantenimiento de los focos, hasta entregar el área para la siembra al productor. ¿Qué se logró con estas brigadas? Básicamente, tener la enfermedad casi que en un 1% de las fincas. Entonces, al tener estos
digámoslo, esta incidencia tan baja, esas brigadas terminaron su labor y de nuevo el control de la enfermedad pasó a manos de cada uno de los productores. Finalmente, ¿qué nos encontramos? Estos son datos también de Augura y vemos que en los últimos 5 años, debido a la vigilancia constante que hemos tenido de Fusarium, pues nos encontramos que un gran problema que tiene Urabá es la alta incidencia del moco. Tuvimos un año muy crítico que fue el año 2023, donde hubo 124 fincas afectadas con más de 3.000 focos y 174 hectáreas erradicadas. Esta condición viene mejorando, ¿sí? Pero es una enfermedad que siempre está y que difícilmente se está pudiendo erradicar, básicamente porque no se está cumpliendo con algunos manejos básicos, que fue lo que vimos anteriormente. Muchas veces los países, los productores no dimensionan el impacto económico que conlleva tener moco en una plantación. Y este es un ejemplo y solamente una porción de ese impacto económico. Y es que además de los 6 meses de cuarentena, yo debo incluir un lucro cesante, que es todo el periodo de la siembra a la cosecha, cuando yo pueda volver a sembrar. Entonces, básicamente estamos hablando de un periodo de 15 meses donde yo tengo un área que no está produciendo. El ejemplo de esto es para 2023, en Urabá se tenían 174 hectáreas erradicadas. Este año se tuvo una productividad promedio de 1.940 cajas por hectárea bruta año, lo que conlleva que en esa área se dejaron de producir aproximadamente 421.950 cajas, que a un valor promedio de $7 por caja y una TRM de 4.325, estamos hablando de una cifra de casi $3 millones que Urabá dejó de percibir a causa del moco. Y no estamos incluyendo todos los costos que acarrea los temas de erradicación, los temas de personal, las acciones de bioseguridad adicionales que se deben de tener, los recambios de algunos insumos, como por ejemplo los desinfectantes, entre otros aspectos. Entonces miren que el impacto económico es muy grande. Puntualmente como un IBAN, este es un tema del área de productividad en el cual se vienen viendo y se van reflejando unos muy buenos resultados, y es que desde el año 2022 se empezó un programa de acompañamiento a los productores. Vamos viendo cómo van bajando tanto las hectáreas erradicadas como los focos, pero siempre tenemos factores por mejorar y es una de nuestras líneas de acciones. Hoy en día, en 2025, tenemos casi 59 hectáreas erradicadas y esta es una gran línea de trabajo en nuestras fincas. Debemos mostrar casos de éxito, porque muchas veces, digamos lo que esta es la mejor forma de mostrar cómo ese protocolo que vimos anteriormente funciona y es un protocolo relativamente sencillo. Esto es una finca de un IBAN, ¿sí? De un productor de un IBAN. Miren cómo en la semana 16 del 2022 tenía 6.5 hectáreas afectadas por moco. Vemos aquí esta imagen aérea de cada uno de esos focos. Con una muy buena intervención, con un muy buen seguimiento, con unas muy buenas acciones, una muy buena cuarentena, esta finca hoy tiene 0.1 hectáreas erradicadas, son 2 focos que básicamente están siendo sembrados en este momento. Entonces miren cómo 2 años después el productor logró sacar su finca adelante y no tener la enfermedad, a pesar de que venía con ella desde hace mucho tiempo. Y miren cómo la distribución era casi que en la totalidad de la finca, lo cual es un riesgo enorme para continuar diseminando el patógeno. Este es otro predio mucho más crítico, 18.6 hectáreas erradicadas en el 2023 y en este año 2024, entre 2024 y 2025, esta finca ya tiene 0.8 hectáreas erradicadas. Entonces miren de nuevo que bajo este esquema, bajo este control básico, pues sí se puede salir adelante.
Y esa gran pregunta que nos hacemos siempre es ¿por qué no erradicamos el moco? Entonces, aquí hay varios aspectos. Desglosando ese manejo básico, vemos un tema aquí muy interesante de todos estos datos que nos ha compartido Augura. Vemos cómo en cada uno de los focos totales se hizo una medición para ver cuáles focos cumplían con esa área mínima de erradicación que vimos de los 5 metros, que como es un área de un círculo, son aproximadamente 78,53 metros cuadrados. Entonces miren a través de los años cómo una gran cantidad de focos que fueron medidos uno a uno no cumplen con esa área mínima de erradicación. Veamos aquí el ejemplo. Un productor que solamente erradica la planta afectada. Y este es un estudio de caso muy interesante. Miren, a través de los años, cada uno de los focos con diferentes colores y cómo vemos esos focos superpuestos. O sea, siempre el problema está en el mismo sitio y siempre esos focos van tomando un tamaño mayor porque se está haciendo una mala erradicación y básicamente el patógeno continúa diseminándose en esos mismos puntos. Además, esto es puntualmente para 2024. Focos que tienen presencia de arbences, que tienen material vegetal dentro del foco, sitios que ni siquiera habían sido tratados. Entonces miren cómo cada uno de estos focos pues definitivamente van a seguir siendo una fuente de contaminación y van a seguir diseminando la enfermedad. Acá tenemos algunas imágenes, entonces una práctica que se ha ido intensificando es colocar vástagos dentro del foco. Esta práctica la hemos ido desmontando. ¿Por qué? Porque todo este material vegetal que se coloca en el foco básicamente es una fuente de alimentación para la bacteria, por lo cual los 6 meses de cuarentena pues se van a tener que prolongar mucho más porque la bacteria va a tener alimento para estar consumiendo. Miren todo el tema de rebrotes, plantas que no han sido inyectadas de una buena forma, plantas que ni siquiera han sido tratadas, de No, nuevo, todo el día los se fue al rebrotes. campo. Y se fue, mije. Yo, no termino lo del mono. Cierra el micrófono, cierra el micrófono. ¿Nos pueden colaborar, por favor, cerrando el micrófono? Rebrotes, plantas que no han sido tratadas. Miren acá este foco con presencia tanto de vástagos como de arbences, frutos que no fueron cosechados, racimos que no fueron cosechados y que obviamente allí está cayendo todo el inóculo, vástagos. Miren acá un productor que solamente erradicó una planta, ya esta planta del lado tiene presencia de la enfermedad. Esto es un caso que nunca pudimos entender. El productor solamente erradicaba una planta, la cortaba completamente, la metía en una bolsa y sin algún criterio técnico colgaba esa bolsa de una estaca. La entrada de maquinaria sucia, maquinaria que generalmente va de una finca a otra y el productor la deja ingresar sin ningún tipo de lavado. De nuevo, racimos, pediluvios que no cumplen con el tema de la concentración de amonio, inundaciones, de lo cual ya hablamos, pediluvios que están construidos pero que no tienen la altura suficiente para hacer una desinfección, material vegetal que es trasladado entre fincas sin tener ningún criterio de bioseguridad, arbences, acá algún productor quería hacer la aplicación de algún producto, pero miren, solo puso plástico en esta zona, la demás área la dejó sin plástico y miren la presencia de arbences alrededor de esa zona. Miren acá, esto prácticamente está lleno de arbences, ¿sí? El tema de los vástagos es muy recurrente, arbences, racimos que no fueron cosechados, plantas que no fueron inyectadas de una buena manera, todo el tema de los pediluvios, existen los pediluvios al ingreso, pero llenos de materia orgánica, de suelos completamente inactivos.
material vegetal que se dispone tanto en los canales de drenaje como en las fuentes hídricas, trasladar material contaminado a otros sitios, que es un riesgo muy grande, porque obviamente si yo empiezo a trasladar racimos de una zona no infectada a otra área, pues en todo el camino voy a empezar a tener un factor de riesgo. Tuvimos también productores que hacían quema de las plantas. Esto no tiene ningún efecto porque ese calor básicamente puede afectar los primeros 2, 3 centímetros máximo. De ahí hacia abajo no hay ningún efecto de ese calor sobre el patógeno. Y aquí hay dos casos. Miren, esta finca, por ejemplo, que cada año, contrario a la que vimos anteriormente, tenía focos en diferentes puntos. Es una finca que tenía una deficiencia importante en el tema de desinfección, pero hacía muy buen control de erradicación en los focos. Y miren cómo esta otra finca, que es también un punto importante, durante el 2020 tenía unos focos, empezó a tratar esas plantas que aparecían nuevas como bacteriosis, hacían una erradicación individual de la planta y miren cómo en el 2022 prácticamente el problema se le salió de las manos e incluso hoy es una finca que está cerrada completamente. Para finalizar, ¿qué retos y oportunidades tenemos para un mejor control? Yo creo que son muchos los retos. Yo voy a hacer un breve resumen para no extendernos mucho, pero yo creo que uno de los retos fundamentales es hacer una detección temprana. Hoy hay diferentes investigaciones que están orientadas a las huellas espectrales, un tema importante, complejo, que hoy se está abordando, pero que va a ser necesario a futuro para encontrar una detección temprana de las plantas. Sin embargo, la vigilancia hoy con personas es una muy buena forma también de hacer esa detección temprana, pero obviamente tenemos un reto en tecnología que seguramente en los próximos años nos va a dar unos muy buenos resultados con todo el tema de drones y cómo viene avanzando estas prácticas en el cultivo. Hay productos alternativos, no me quise detener mucho en mi presentación porque sigo manteniendo una mirada en torno a que estos productos alternativos todavía son un reto. El control del moco, como ustedes lo vieron, está escrito hace muchos años, es muy básico y tiene buenos resultados. Estos productos alternativos deben ser un complemento al protocolo existente y no un fundamento para reducir el tiempo de cuarentena o el área de erradicación. Hay productos como por ejemplo ácidos orgánicos que ayudan a degradar mucho más rápido los tejidos vegetales. Completamente de acuerdo, una muy buena herramienta, pero ciertas empresas, casas comerciales en los diferentes países se están equivocando porque están orientando en el protocolo a hacer un picado de todas las plantas que se deben de erradicar. Y esto es un riesgo enorme de diseminación de la enfermedad. Desinfectantes de suelo, urea, productos bactericidas, importantísimos, seguramente pueden funcionar, pero son un complemento. Un complemento, ¿por qué? Porque recordemos que estamos tratando una bacteria que está en el suelo, que puede llegar a más de 1 metro de profundidad, porque yo puedo tener raíces a 1 metro de profundidad y el inóculo llegó hasta allá, y lastimosamente todos estos productos, sean líquidos, ojalá productos gaseosos, pues no todos van a poder llegar a estas profundidades del suelo y además no van a poder llegar a cubrir la totalidad del suelo, por lo cual siempre hay un riesgo de que hayan células bacterianas que puedan lograr sobrevivir a este tipo de tratamientos. Entonces, de nuevo, no es que el producto sea malo, sino que deben acompañar el protocolo existente y lastimosamente la gran mayoría de empresas, pues para tratar de vender estos productos, lo venden con la promesa
de que van a reducir esos 6 meses de cuarentena o que van a reducir el área de erradicación, y ya hemos visto múltiples casos donde por el contrario el problema se incrementa, la diseminación se incrementa. Bactericidas en esa misma línea, pero con un asterisco adicional, y por eso lo dejé en el punto inicial de contexto general, y es que recordemos que estas siguen siendo bacterias, que son bacterias que tienen una amplia diversidad genética y que además rápidamente se pueden adaptar y pueden volverse resistentes a estos productos. Entonces allí una incógnita grande sobre el uso de estos. Definitivamente un tema importantísimo que hemos venido viendo es los bacteriófagos. Acá hay unos avances muy importantes del doctor Camilo Ramírez de la Universidad de Antioquia, con un spin-off que se desarrolló también al interior de la Universidad de Antioquia, y son unos virus que pueden afectar a Ralstonia. Estos son unos virus altamente específicos, o sea, solo atacan Ralstonia, no atacan otro tipo de bacterias benéficas. Acá hay unos ejemplos de cómo esos bacteriófagos solos y en combinación pueden ser muy efectivos contra la Ralstonia, y nos alegra mucho ya ver que están en unas fases de aplicación en campo, tanto en Urabá como en Magdalena. También el doctor Freddy Magdama en Ecuador viene avanzando mucho con esta línea. Es una línea muy prometedora para incluir en el vacío biológico del proceso de cuarentena. Hay otros productos alternativos, lo que es productos biológicos como tricoderma, bacillus, algunas actinobacterias que se están probando, muy importante, y esto es un gran reto que seguimos teniendo, y es que generalmente el protocolo tiene un vacío biológico, pero debemos empezar a trabajar en llenado biológico. En que ese llenado biológico sea con aplicaciones mensuales mientras se tiene el área erradicada, mientras se tiene la cuarentena, de que se incluya el área de seguridad dentro de esos tratamientos de biológicos, que se hagan aplicaciones antes de la siembra, en el sitio de siembra o en el hoyo de siembra, y durante el establecimiento de esa primera cohorte de plantas. Generalmente aquí la recomendación es aplicaciones alternativas entre tricoderma y bacillus, porque son productos que son antagonistas. Entonces siempre la recomendación es alternar un producto biológico, el herbicida, luego el otro producto biológico, y ya tenemos algunos casos de éxito con estos llenados biológicos. Y por último, mi conclusión es que el control de moco es administrativo, ya se tiene un protocolo, ya está descrito desde hace mucho tiempo, pero lastimosamente sigue fallando. Vimos por qué sigue fallando, y como decimos acá en Colombia, el moco es el mejor termómetro para saber qué tan bien o mal preparados estamos para controlar Fusarium, y aquí simplemente un comparativo a lo cual no podemos llegar. Es un gran reto de seguir trabajando en la sanidad de estos cultivos, y el moco no es la excepción. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. La verdad es que estuvo excelente la presentación, muy ilustrativa, Sebastián. Sobre todo también los países que todavía no tenemos moco y que quisiéramos que la exclusión sea lo principal para evitar que llegue, nos da herramientas y también nos da ciertamente esperanza. Aquí va a estar Danilo conmigo trabajando con las preguntas de ustedes. Aquí tenemos una pregunta primero de Dairo. ¿Podrían silenciar el micrófono de la persona que está hablando? Nos preguntan por qué hay plantas que no muestran la enfermedad en hojas, tallo o moneda, sino ya hasta el final, cuando el racimo se va a cosechar.
Bueno, con respecto a esa pregunta, dos puntos importantes. Lo primero es que hay una variabilidad genética muy amplia de ralsonias, como lo vimos, y cada una de ellas pues tiene una agresividad, ¿cierto? Un desarrollo de síntomas mucho más rápido, mucho más lento. Eso es lo primero. Y lo segundo, esa observación que hace la persona que nos genera la pregunta de por qué finalmente esos síntomas se hacen más visibles en la etapa de floración, Ajá. pues tiene que ver con que la planta en ese momento está concentrada en la producción del fruto y es mucho más susceptible a todo el tema de enfermedades y plagas en esa fase. Ok, muchas gracias. Si Dairo tiene alguna pregunta relacionada, pues este es el momento de preguntarle al ingeniero Zapata, por favor, Dairo. Si hay alguna otra pregunta, yo había... Hay varias preguntas, mi querida Mildred. Si quieres, Sí, yo intento sí, como aprovechar seguro. a Edgar Valverde. Pregunta, estimado Sebastián, ¿en esas áreas erradicadas han vuelto a aparecer focos? Y si es así, ¿cuál es aproximadamente el porcentaje? Bueno, Edgar, un gran saludo. A ver, esos temas de reinfección, ¿sí? Generalmente siempre los vemos en áreas que no tuvieron una buena cuarentena. Es la generalidad, pero puede ocurrir casos con muy buena cuarentena y que también hayan reinfección. Lo ideal es que no exista esa reinfección, ¿cierto? Y es allí donde encontramos esa parte final de los retos del llenado biológico que van a ser pues una parte integral para mejorar el protocolo ya existente. La reinfección debería ser cero. Esta pregunta me la hicieron también hace un mes que estuvimos en una gira técnica en Ecuador y ellos tenían una reinfección de aproximadamente un 5, un 10% y lo veían normal. No, debería ser cero, ¿cierto? Porque para esto se hace pues el protocolo de erradicación. Puede ocurrir, pero digamos lo que todas estas herramientas adicionales pueden ayudar haciendo un buen protocolo a que no se presente esa reinfección. Muchas gracias, Sebastián. Una pregunta un poco más acerca de productos. ¿Qué opinión tienes sobre el aceite ozonizado en el control de moco? Esta nos la hacen desde una cooperativa de ahorro y crédito del Oro. Ujú. Nos dirigen la pregunta. Bueno, no tengo datos o argumentos porque no lo he probado, ¿sí? Sé que en Ecuador lo vienen trabajando hace algún tiempo, específicamente en Sigatoca, que ahorita lo están probando para moco. Recientemente la Universidad de Manizales, universidad acá local en Colombia, lo está probando también. Eh, entonces, a ver, básicamente allí la inquietud que les puedo dejar es qué tan eficiente es el ozono en esa matriz que es el aceite. Por ejemplo, el agua ozonizada, el ozono es un gas. Entonces, cuando se utilizaba en el agua, ese ozono era viable prácticamente 45 segundos o un minuto, ¿sí? Seguramente en el aceite ese ozono va a ser un poco más viable, pero veo muy difícil de que pueda controlar Ralstonia con todos estos factores que acabamos de observar por esa misma condición de que no, su vida útil va a ser muy corta en ese tipo de matrices, pero hay que probarlo. Seguro. Gracias, Sebastián. Yader Tenorio nos hace pues primero un comentario, excelente presentación, muchas gracias. ¿Conocen experiencias exitosas con el uso de tricoderma y bacillus con acciones preventivas para moco? Con acciones preventivas, o sea, antes de que llegue la enfermedad, sí, pero no es definitivo. ¿A qué hago referencia? A ver, si usted en su finca está aplicando de forma preventiva tricoderma y bacillus,
pero de repente usted dejó entrar una herramienta contaminada y con esa herramienta hizo un deshoje, pues allí va a tener Ralstonia, ¿cierto? Si dejó entrar un cormo infectado, digamos lo que el suelo va a estar un poco más preparado, pero sigue siendo un riesgo. Entonces siempre esto hay que verlo como aplicaciones preventivas, pero hay que tener una visión más global y es que yo tengo que complementar con todo el tema de exclusión que vimos, infraestructura, desinfección de calzado, desinfección de herramientas, herramientas propias de la finca, pues es todo el paquete. Gracias, Sebastián. El ingeniero y magíster Roberto González de Banafrut. ¿Qué estudios se vienen trabajando en el mejoramiento genético enfocado a la resistencia a este patógeno y a la identificación de nuevas especies de arbences o coberturas hospederas? Roberto, un saludo, gran pregunta. A ver, en la primera, con el tema de materiales resistentes, es muy complejo. En muchos países se ha evaluado la resistencia de materiales, algunos han resultado medianamente resistentes bajo unas condiciones, pero casi siempre es una respuesta más enfocada a las cepas. Como este patógeno es tan diverso genéticamente, en algunas cepas, pues, con algunas cepas puede ser resistente, con otras es susceptible. Eso se ha visto mucho con los materiales FIA, con el Yangambi, con otros materiales que se han probado. Entonces, a manera general, no hay un material comercial que tenga resistencia. Hay un trabajo que está desarrollando el doctor Freddy Magdama en Ecuador, es la única referencia que tengo, Roberto, que está utilizando mutagénesis en búsqueda de materiales resistentes a Ralstonia. Él está en una fase inicial de ese proceso, puede ser una buena referencia. Y con respecto al tema de coberturas y arbences hospederas de Ralstonia, actualmente la Universidad del Magdalena, en compañía de la Universidad de La Guajira, el Politécnico Jaime Isaza Cadavid, la Universidad Nacional de Colombia y Auguras en Ibanano vienen desarrollando un proyecto donde están buscando en plantaciones tanto de Urabá como de Magdalena diferentes coberturas, malezas y están identificando si son hospederas o no, no solamente de moco, sino también de Fusarium raza uno en este caso. Entonces ese va a ser un muy buen trabajo que nos va a actualizar con lo que ya, con la información que ya teníamos. Ok, Sebastián. Bueno, vamos a tomar dos preguntas más. Hay bastante interés, bastantes preguntas, pero por respeto al tiempo, también hay muchos comentarios acerca de muy buena presentación. Si vamos a compartir la charla, si esta charla se grabó, se pidió autorización para grabarla y la idea es colgarla en la página de Acorbat. Seguramente se las vamos a enviar pues por lo menos el link para que accedan a la página de Acorbat y puedan aclarar las dudas. Están haciendo preguntas también sobre temas ya, digamos, que se vieron en la presentación. Entonces, algunos de esos temas los pueden volver a revisar allí, ¿no? Em, Voy a tomar algunas. Gracias, Sebastián. Tal vez podrías compartir la referencia de la técnica del PCR que mostraste para identificar el moco. Sí, claro que sí. En general, hay unas publicaciones muy generales para Ralstonia. Eh, es una publicación del 2019 de, de un investigador de apellido García, pero es a nivel general, como Ralstonia solanacearum, pero puntualmente en moco tenemos unos primers también muy específicos para moco, que con gusto los podemos compartir, Danilo, claro que sí. Ok, bueno, muchas gracias, Sebastián.
Hay una pregunta que muy interesante, todas son muy interesantes. Esta es un reto que también quería hacértela yo, pero acá salió. ¿Qué desafío se tiene para llegar a los productores pequeños? Bueno, importantísima. A ver, digamos lo que a nivel de gremio de banano de exportación, diversas instituciones hacemos este esfuerzo por capacitar y por llegar, ¿sí? Desde la comercializadora, desde el gremio, se tienen programas, pero hay una población muy grande de productores de consumo nacional que básicamente no tienen ese apoyo hoy en día. Estamos hablando que solo en Urabá hay 30.000 hectáreas de plátano, no todas se exportan, la gran mayoría es de consumo nacional. En Colombia hay más de 450.000 hectáreas de banano y plátano que se consumen a nivel nacional y vemos siempre las alertas en el Quindío, en los llanos orientales. Entonces esto necesita una decidida intervención. En este caso debería ser el ICA quien haga un programa de capacitación, de diagnóstico, de implementación de prácticas de erradicación, pero es un gran reto que tenemos. Hoy como banano de exportación no podemos dejar de lado esos pequeños productores porque incluso están al lado de nuestras fincas y siempre son un riesgo para nuestros cultivos. Entonces, dentro de nuestros programas, pues también está tratar de acompañar a esas personas, tratar de llevarlos a que tengan un buen control, pero no es fácil, sobre todo en otras zonas que son más alejadas y que no hacen parte de nuestro círculo de producción. Sí, ese tema es retador, es muy importante y gracias por compartir pues digamos esa pregunta y esa reflexión, porque hemos visto, por ejemplo, plátano en Colombia, plátano en el mismo Ecuador, donde pues la gente inclusive está cambiando a otros sistemas productivos por no tener toda la información y conocimiento en el manejo de esta enfermedad. Entonces ahí hay un reto bien importante. Bueno. Siguen llegando preguntas, pero pues no sé, Sebastián, hay bastante interés en el tema. De nuevo nos pregunta Roberto, en el caso del cambio de operaciones, en el caso del cambio, operación de las labores en campo y todo lo que repercute en el tema disciplinario con el personal, ¿cuáles son las labores que están mayormente relacionadas con la alta probabilidad de diseminación de la enfermedad entre el cultivo? Tiene que ver mucho con manejo y operarios, ¿no? Sí, perfecto, muy buena pregunta. Desoje, definitivamente en el tema nuestro, el desoje y el amarre para el tema de Colombia. Eh, Cada país es diferente, entonces me impactó mucho, por ejemplo, en Ecuador, que hacen ellos le llaman el deschante o el desguasque cada 6 semanas. Entonces en Ecuador vimos que, por ejemplo, ese deschante o desguasque es un factor crítico en la diseminación de la enfermedad. Sobre todo esas son las que más están afectando. Puede ser también el desmache. Yo creo que en ese paquete pues nos movemos y parte pues de la recomendación sobre todo para el tema de las áreas de seguridad es ampliar un poco más esas labores si se puede, sin repercutir obviamente en productividad porque hay que evitar hacer heridas y la cultura, que es también muy difícil de implementar, la cultura de que el trabajador haga la desinfección planta a planta. Ok. Bueno, y esa pregunta la uno a otra que nos hizo James Picó López. Buenas tardes, ingeniero Sebastián. ¿Qué tanta importancia tiene la labor de Desflore en la diseminación de la enfermedad? Esa otra labor, ¿cómo la ves? Puede ser, no tanto, ¿cierto? No es de las principales, pero puede ser y se corrobora, digámoslo, relativamente fácil. Y es que si el desflore es un factor de diseminación, entonces yo debería estar viendo muchos síntomas en fruto, muchos síntomas en plantas ya florecidas, ¿cierto? Entonces habría que corroborarlo, lo hemos visto en algunas fincas, sobre todo con bacteriosis,
y allí lo que hacemos es implementar pues todo un tema de desinfección de los guantes del operario, generalmente con unas espumas en la escalera. También un tema complejo, pero se corroboraría de esa forma. Ok. Acá hay otra también que el ingeniero Gabriel, saludos, estimado Sebastián. ¿Cuál es el riesgo de trabajar en un terreno con una topografía con niveles bajos, suelos saturados, teniendo problemas de razones? Sí, es un riesgo muy grande. Hay factores de predisposición, eh, además de esos temas de topografía, entonces el nivel freático, si se tiene un pH bajo, si se tienen altas concentraciones de aluminio, hierro, ¿cierto? Todos estos son factores de predisposición y obviamente manejar la enfermedad en una condición de estas es mucho más complejo. Bueno, y la última, Sebastián, obviamente muchas gracias por todo el aporte. Luis Arango, buenas tardes. En la zona de Urabá se ha generalizado la cultura de depositar vástagos de cosecha en los focos de moco. ¿Esa conducta tiene alguna relevancia o afectación en la búsqueda de la erradicación del patógeno? Bueno, de nuevo un gran saludo para Luis. Sí, lastimosamente fue una práctica que se investigó en el CIAT hace algunos años y a partir de allí viene esa recomendación y por el contrario lo que hemos visto en nuestra experiencia en Urabá y en diferentes zonas es que es un factor que incide en que la bacteria tenga alimento y se siga eh, multiplicando en los focos. ¿Sí? Inicialmente se tenía la teoría de que esos lixiviados, a ser ácidos orgánicos, podían erradicar la bacteria, pero definitivamente lo que hemos visto es que también son una fuente de alimentación para el patógeno. Entonces, claro que tiene que ver sobre todo en esos procesos de reinfección, de que sembramos y nos vuelve a aparecer el patógeno. Hemos encontrado unas correlaciones directas con estos focos donde acumulan vástago. Y una pregunta que no la quiero dejar porque me parece muy importante y tiene que ver con zonas donde seguramente el riego es el riego es importantísimo, ¿no? Entonces, y el riesgo de las fuentes de agua para riego, cómo lo ves? Muy importante y les pido excusas porque me faltó esa acción dentro del protocolo. La recomendación es que en las áreas de erradicación se tienen que bloquear completamente los aspersores del riego, ¿sí? Hemos visto que es un riesgo, claro, sobre todo cuando no se hace también un buen riego, donde generamos encharcamientos. Generalmente nosotros nos gusta regar mucho más agua de lo que el cultivo necesita, entonces hemos visto que es un riesgo. En zonas, en otros países, incluso hemos conocido de intervenciones muy grandes en maquinarias que están haciendo algunos productores para tratar de filtrar esa agua que toman de las fuentes para riego, pensando que es un riesgo. Definitivamente puede ser un riesgo, pero siempre la invitación es también a que analicen muy bien el tipo de tecnología que les están vendiendo, que además son tecnologías supremamente costosas. Y les quiero traer este ejemplo a la discusión, y eran unos tipos de filtros de aproximadamente 0,8 milímetros. Entonces, simplemente con explicarles que las células de Ralstonia pueden medir en menos de esos milímetros, pues efectivamente el filtro que les estaban vendiendo en esa gran máquina que sobrepasaba los 6 millones de dólares, pues iba No, a seguir a través de ese filtro y no va a tener ningún efecto ese control. Entonces, importante, pero también es un reto a abordar de cómo manejar esas aguas de riego, entendiendo que muchas fincas, aguas arriba de donde se toma o donde se capta el agua, tienen infección por la bacteria y además depositan tejidos infectados.
Ok, Sebastián, bueno, no quiero abusar más de tu confianza y de tu apoyo y de tu soporte, pero veo la gente con preguntas muy interesantes y creo que pues merecen ser atendidas y aprovechar tu Claro experiencia. que sí. Te las voy a hacer en dos en conjunto. Una es, en cuanto a la reinfección, ¿se considera aumentar o se podría considerar aumentar el tiempo de cuarentena? Esta la uno a una que yo tenía y es, ¿qué opinas de los tiempos de cuarentena o intentarlos reducirlos o intentarlos ampliar? ¿Cuál es tu opinión respecto a ese tema de los tiempos? ¿Es claro? ¿Se están eh, aplicando bien? Y de pronto para que lo complementes, Michelle Fernández, excelente presentación. ¿Cuál sería la recomendación con respecto a los raquis post cosecha, ya que en muchas fincas lo reintegran al cultivo y sería una fuente de diseminación? Gracias. Bueno, con la primera, definitivamente reducir el tiempo de cuarentena es un gran error y es uno de los factores que nos ha ayudado a incrementar la diseminación de la bacteria, más cuando el resto del protocolo no está bien hecho, ¿sí? Y por el contrario, tiene mucha razón la persona que nos hizo la pregunta, incluso en muchos casos se ha tomado la decisión de ampliar ese tiempo de cuarentena y de ampliar las áreas de erradicación. Cuando encontramos fincas que tienen múltiples focos, están conjuntos el uno del otro, muchas veces la decisión más fácil es erradicar todo un botalón completo, toda una banda o incluso un lote completo para hacer una muy buena cuarentena, extender el tiempo, en el caso de Urabá, por ejemplo, hasta la llegada de las lluvias, hasta abril, mayo, junio, que empezamos pues a sembrar. Entonces muchas veces nos vamos más de los 6 meses y eso ha demostrado tener muy buenos resultados. Eh, y con respecto a qué hacer con los vástagos, también muy buena pregunta. Siempre se deben de depositar en un solo sitio, que ese sitio esté apartado de aguas, de canales de drenaje, que sea un área que no se inunde, ¿sí? Muchas veces es complejo encontrar ese sitio, entonces la decisión que se toma es destinar un solo foco para poner allí esos vástagos y hacer todo un tema pues de cunetas para inhibir que esos lixiviados que empiezan a salir de la descomposición de los vástagos estén por allí al interior de la plantación o en el cable vía, que también lo hemos visto, y que también sean una fuente de diseminación. Ok. La doctora Mildred por acá nos hace un cuestionamiento sobre el tema de costos. Tú mostraste muy bien el tema de los costos de no hacer nada. ¿Se tiene información de cuánto es el costo de manejo de los focos? Eso es claro. Yo creo que, Eh, Danilo, yo creo que queríamos saber si ellos habían estimado, no sé si lo han podido hacer, cuánto representa el costo de control de moco en relación al costo total de manejo de la plantación. Bueno, no se tiene así de específico, ¿sí? Ajá. Simplemente allí lo que mostramos pues fue digámoslo, la pérdida en Ajá. productividad que se genera, pero definitivamente cuando a una finca llega moco, los costos son altísimos y lo vivimos recientemente, una finca que durante 25 30 años no había tenido moco, le llegaron dos casos, fueron dos casos pequeños, ¿sí? Pero inmediatamente todo cambia porque empiezan las preguntas, ¿dónde voy a llevar los vástagos? No solamente los vástagos de esa área, sino de toda la finca. El recambio de los pediluvios, casi que el recambio es diario. Ojalá fuera durante el día, 2 veces al día. ¿Cómo voy a movilizar el agua? Porque la zona estaba lejos. Entonces se vuelve un tema de costo de insumos, de costo de personal, Es una parte bien importante. el desinfectante planta a planta para todos los trabajadores, la capacitación a todos los trabajadores, muchas veces tener Así es. más trabajadores para ciertas labores porque va a tener que tener más precaución. Entonces, seguramente se puede calcular, pero definitivamente es un tema que incrementa mucho los costos dependiendo pues
cuánta área tengas afectada. Seguro, seguro. Así que sí, yo creo que es algo que hay que darle pensamiento, ¿verdad? Y cuando uno está manejando una plantación infectada, pues tiene que darle peso a los costos y tratar de ser lo más eficiente posible. Sebastián, la conferencia yo creo que ha estado magnífica. Lo digo por mí y por todos los comentarios que estamos viendo en el chat. Te agradecemos mucho la oportunidad que nos das de compartir tus conocimientos y a los compañeros que están aquí les decimos que esta no es la última charla. Vamos a seguir comunicándonos con ustedes e identificando temas de mucha importancia. Así que muchas gracias. Si alguno de los compañeros de Acrobat quiere expresarse, estamos bien agradecidos y bien contentos en la noche de hoy. Sí, no, Sebastián, muchísimas gracias y quedo para que cierres tú, Sebastián, con una pregunta de José Viejo que me pareció también muy relevante. Muy buenas tardes, muy buena charla, Sebastián. ¿Qué podemos hacer para acabar con esta bacteria Rhizome? Y con eso cerramos y agradecemos a todos y a Sebastián, sobre todo por la excelente presentación, a los aportes que nos han dado. Y yo creo que parte de esta charla tiene que ver con entendamos qué hacer para manejar adecuadamente esta problemática tan importante. Pero Sebastián, es todo tuyo el auditorio para que obviamente cerremos con broche de oro. Bueno, una pregunta difícil. A ver, acabarlo, yo creo, pues tenemos que ser realistas, yo creo que nunca lo vamos a acabar, que se pueda mitigar y que se pueda tener en unos niveles muy bajos, definitivamente sí. Y básicamente lo que tenemos que hacer es seguir el protocolo. A cada uno de los puntos donde vamos, vemos fallas en ese protocolo. Pueden haber excusas, algunas viables, algunas que no. El tema de la mano de obra siempre falla. Siempre estamos pensando más en sacar el personal para el embarque, para la producción y nos olvidamos que las malezas están allá creciendo, ¿sí? Entonces, por acá lo menciona Roberto, es un tema de disciplina, es un tema de ser tener un cronograma, de muchas veces anticiparse ese cronograma, porque en épocas de lluvia ya no puedes aplicar el herbicida cada mes, cada 20 días, sino cada 15. Entonces, definitivamente esa es la palabra disciplina. Listo, bueno, Sebastián, muchísimas gracias. No sé quién, alguien mencionó y te queremos agradecer y de nuevo recordarles que alrededor de un mes tendremos una próxima charla de Acrobat online y por supuesto por acá nos pueden hacer recomendaciones también de qué temáticas son importantes que abordemos, como lo mencionó la doctora Mildred. Muy buenas noches, muchísimas gracias. Nos vemos en Acrobat. Feliz noche, muchísimas gracias. Saludos, gracias, Sebastián. Muchas Saludos. gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, ingeniero, por la charla. Muy buena charla sobre el moco.